Bien, buenas noches. Bienvenidos a todos ya formalmente. Vamos a tener hoy nuestro cuarto encuentro oficial, prácticamente. En el día de hoy tenemos una agenda bastante interesante, ya que vamos a seguir viendo y conociendo las funciones predefinidas que podemos utilizar con mayor frecuencia. De hecho, hay más funciones predefinidas que las que por razones de tiempo vemos en el curso. Sin embargo, trato de enseñarles aquellas que se usan con mayor frecuencia. No obstante eso, siempre ustedes van a poder tener un listado completo de todas las funciones predefinidas de SQL Server en la documentación, ¿de acuerdo? La documentación oficial usted la puede encontrar tanto en la web de Microsoft como si pulsa F1 o si va al menú de ayuda, ¿verdad? Aquí al menú de ayuda y le da View Help. Eso le cargaría la página oficial de ayuda de SQL Server y aquí nosotros podríamos buscar una función en específico que quisiéramos ver su funcionamiento o ver incluso los listados de todas las funciones predefinidas que tiene SQL Server. Pero, repito, vamos a tratar nosotros aquellas que se usan con mayor frecuencia. Realmente es una distracción el tener que estarles viendo si están entrando o no para darles a admitir. Así que desde que entre de lleno a clase, que yo me concentro mucho, es probable que esas personas se queden ahí esperando un rato. Recuérdenmelo, ¿verdad? Pueden levantar la mano, que el Zoom por lo menos me da el aviso y así yo me acuerdo de esas personas que están ahí en lista de espera. No, la cuenta que tengo no me permite colocar un co-host, que era lo que yo estaba pensando hacer. Sin embargo, no me da la opción. Solamente me permite delegar a otra persona como host y no co-host, que sería lo que sería el asistente en este caso. No sé por qué. Bien, pues vamos a continuar. Estábamos viendo la clase pasada las funciones de carácter. Vimos las que con mayor frecuencia vamos a estar utilizando y debo de continuar con ellas porque todavía no hemos terminado. Decídanse, hay gente que está diciendo que el audio está bajo y hay otros que escuchan hasta el dembow que está de fondo. Así que por favor, pónganse de acuerdo en ese sentido porque tampoco quiero subir mucho el volumen como para molestarlos. Bien, pues las personas que lo están escuchando un poco bajo, que le suban un poquito al volumen, ya que la mayoría dice que está bien. Bien, pues vamos a continuar. En el último ejemplo que dimos, nosotros utilizamos la función concat de manera rápida. Ahora la vamos a ver en detalle. Les había mencionado la clase pasada que concatenar era simplemente unir un texto con otro, ¿de acuerdo? Entonces, les comentaba que en SQL Server nosotros podemos utilizar el operador plus o el signo de suma, como la mayoría lo conoce, ¿verdad? Para poder hacer operaciones de concatenación. Así, por ejemplo, si teníamos el texto literal, hola, así, hola, esto está todo en mayúscula. Hoy estoy utilizando la laptop y es incómodo utilizarla en la mesa. O sea, no estoy utilizando el teclado que casi siempre le conecto, así que van a ver algunos problemitas ahí. Entonces, podríamos unir el texto hola acá con otro texto que diga mundo. Y cuando seleccionamos todo esto, el texto aparece junto en el conjunto de resultados. Esto es porque los estamos concatenando mediante este signo de concatenación. Perfecto, hasta aquí no hay el menor de los inconvenientes. Ahora,
¿cuál sí sería un problema si usted trata de hacer esto en otro sistema gestor de bases de datos? Porque esto solamente funciona en SQL Server. En este y en los otros gestores, nosotros podemos utilizar unas funciones específicamente eh, para realizar esta operación de concatenación. La primera de ellas es concat, que permitiría fácilmente que yo simplemente escribiendo concat aquí y separando los textos que yo quiero unir por coma, de esa manera ya yo podría concatenarlos. Y fíjense que cuando ejecuto esta instrucción, el resultado es el mismo que cuando utilizábamos el signo de plus. Acaba de resaltar algo que en realidad yo estaba dejando un espacio aquí a propósito para que no se vea pegado, pero en caso de que no lo tenga ese espacio, el texto saldría junto, saldría pegado. Yo tengo otra opción para superar eso y es que yo puedo agregarle aquí simplemente un espacio en blanco como un tercer carácter que se va a concatenar y de esa manera tengo exactamente el mismo resultado que si le hubiese colocado aquí un espacio al final. Como ustedes lo quieran hacer, realmente va a funcionar. Ahora, concat sirve para concatenar tantos textos como nosotros querramos, pero pasa algo interesante. Los textos salen todos juntos, ¿de acuerdo? No tienen ningún separador entre ellos. Voy a quitar este espacio para que se entienda prácticamente qué es lo que quiero ejemplificar. Si concatenamos el texto hola, el texto mundo y el texto juntos, pues va a aparecer todo pegado, todo sin espacio, concatenado al final. Bien, perfecto. Entonces, como tenemos este inconveniente que cuando utilizamos concat, este va a unir los textos sin dejar ninguna separación entre ellos, tenemos otra función que permite establecer un separador entre los textos. Esta función se llama concat barra abajo ws. Así. Esta función hace exactamente lo mismo que concat, con la única diferencia que esta permite agregar un separador. La WS significa with separator, o sea, con separador. Entonces, en este caso, esta función opera igual que concat, pero permite que nosotros establezcamos un separador. Por ejemplo, para este ejemplo, yo voy a colocar un guión entre cada una de las palabras. Entonces, para eso, el primer parámetro, el primer argumento de esta función debe de ser el separador. Como ya dije, en este caso voy a colocar un guión. Y a partir de aquí ya yo puedo colocar cualquier texto o grupo de textos que yo quiera concatenar y entre cada uno de ellos va a establecerse este separador. Cuando ejecutamos esto, fíjense que ahora me dice hola, guión, mundo, guión, juntos. Es decir, aquí concatenamos sin ningún tipo de separador y aquí podemos definir nosotros un separador. Este separador podría ser lo que sea. Por ejemplo, yo podría colocar aquí un asterisco si yo quiero. En realidad no importa el separador que nosotros establezcamos. Yo puedo poner acá hasta varios slashes sin ningún tipo de problema y eso va a funcionar perfecto. Esto es interesante si nosotros queremos, por ejemplo, como en algunos casos se utiliza separar los campos o los resultados por una coma, nosotros podríamos agregar esa coma acá y de esa manera tendríamos los campos o los datos separados por coma en un result set, si por algún motivo quisiéramos hacerlo. Y si quisiéramos un espacio, como bien menciona Luis César, simplemente colocamos aquí un espacio y ya está. Ya que estamos hablando de los espacios y a mucha gente no le gusta hacerlos de esta manera, porque imagínense, si el separador son 5 espacios, mire cómo se ve esto aquí, ¿verdad? Se ve como feo, ¿verdad? Hay gente que no le gusta eso. Entonces, voy a aprovechar esto para introducir una función que permite generar espacios. La función se llama space.
Así mismo, space. Entonces, con esta función recibe un número que va a ser la cantidad de espacios que yo quiero generar. En este caso serían 5. Y de esta manera estaríamos obteniendo el mismo resultado que si hubiésemos dejado los 5 espacios ahí como estaban antes. Bien, ¿se entendió el uso de estos operadores? Con esto hemos terminado, considero, a menos que me acuerden en lo que sigue, ¿verdad? De lo adelante, de algún otro, les he explicado las funciones predefinidas de uso con mayor frecuencia que tienen que ver con el manejo de caracteres o cadenas. Entonces, tenemos que continuar ya con las correspondientes a precisamente los números, que sería el siguiente conjunto de valores que tenemos que ver. Entonces, vamos a ver ahora las funciones numéricas. Las funciones numéricas se utilizan, como su nombre lo dice, para trabajar con números. Vamos a introducir algunas que se usan frecuentemente, como las que nos permiten redondear, las que nos permiten generar un número de manera aleatoria, las que nos permiten redondear hacia arriba o hacia abajo y cosas por el estilo. Valor absoluto, son cosas que podemos estar utilizando. También, por ejemplo, la raíz cuadrada. También vamos a ver la potenciación y algunas funciones numéricas de uso frecuente. Entonces, vamos a empezar por la más básica, que es esta, ABS, que simplemente muestra el valor absoluto de un número. Ustedes saben que el valor absoluto de un número es su representación positiva, ¿verdad? En caso de que el número dé negativo, si lo queremos visualizar, entonces en este caso obtendríamos un resultado siempre positivo. Esta es la característica del valor absoluto. Podemos obtener el valor absoluto de cualquier número siempre y cuando con esta función. La siguiente función que vamos a ver ahora, debo de decirles que las funciones trigonométricas que ustedes conocen, como el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, todas esas funciones están integradas en SQL Server. Sin embargo, no se usan, obviamente, con mucha frecuencia. De hecho, yo nunca las he usado y están integradas en SQL Server por si algún día algún matemático, ¿verdad?, quiere utilizarlo, pues ya sabe que puede aplicar todas estas funciones directamente aquí sin ningún tipo de problema. También vamos a ver ahora, viendo las funciones numéricas, la función power. Esta función me permite a mí elevar un número a otro, lo que es la potenciación en matemáticas. Entonces podríamos ver, por ejemplo, cuál es el resultado de elevar 8 a la 2 utilizando esta función. Se escribe, ¿verdad?, el valor que vamos a elevar o la base primero y el exponente después. Solamente esos dos parámetros necesita la función power para funcionar. Entonces, vamos con las funciones de redondeo, como les mencionaba, que estas funciones de redondeo la van a estar utilizando mucho, así que presten atención. La primera función de redondeo es la función que permite redondear al número entero más cercano, un redondeo hacia arriba, en este caso. Esa función se llama SAIL. Esta función, si yo tengo el número 12.9, por ejemplo, que es un número decimal, me lo estaría redondeando al número entero más cercano hacia arriba, que sería el número 13. Vamos a confirmar, ejecutamos la función y vemos que efectivamente tenemos el número 13. Vamos a hacer esto, ejemplos, con la tabla productos, por ejemplo, donde tenemos una columna que se llama Unit Price. Vamos a ver cómo se vería la columna y cómo se vería si lo redondeamos. Si lo redondeamos hacia arriba.
Esto es una consulta simple, simplemente vamos a ver el dato tal y como está y cuál sería su equivalente si lo redondeamos al entero más cercano hacia arriba. Fíjense aquí que tenemos que el precio es 18. Obviamente, como no tiene cifras significativas, se queda igual. Vemos que no hay ninguno, bueno, no hay ningún producto que tenga cifras significativas, así que en este caso particular obtendríamos el mismo resultado porque no tiene cifras decimales significativas. Así que vamos a volver con el que teníamos. Pensaba que algún producto podría tener, qué sé yo, 8,50, con 60. No veo ninguno. Dicen que hay uno, pero no veo ninguno que tenga cifras significativas. El quinto. No. Ah, sí, 21,35. Es verdad. El quinto, exacto, ahí pasó a 22. Muy bien. Lo que pasa es que yo estaba mirando esta columna, si no iba a... Nunca lo iba a ver. Bien, perfecto. Entonces, sí, efectivamente, vemos que los que tienen cifras decimales, él los redondea al entero más cercano hacia arriba. Aquí teníamos 21,35, lo redondeó hacia 22. Aquí teníamos, vamos a ver otro número, 23,25, lo redondeó a 24. Entonces, vamos a ver ahora lo contrario, que sería redondear al entero más cercano hacia abajo, en cuyo caso tenemos que utilizar floor, que es la función que permite redondear hacia abajo. En este caso vamos a utilizar el mismo campo que sería el unit price. Y en este campo le vamos a dar un alias que diga hacia arriba y hacia abajo. Ya, para que veamos los campos con un nombre particular. Entonces, hacia arriba tenemos este campo, donde tenemos el resultado al entero más cercano hacia arriba. Y en este tenemos al entero más cercano hacia abajo. Prácticamente con uno estaríamos ganando, si estamos hablando de dinero, ¿verdad? Con uno estaríamos ganando y con el segundo estaríamos perdiendo prácticamente en términos de cifras significativas. Por último, tenemos la función round que sirve para redondear en cifras reales. Es decir, estas me sirven para redondear a números enteros más cercanos, ya sea hacia arriba como sailing o hacia abajo. Sin embargo, tenemos la función round que permite redondear en cifras significativas, es decir, a nivel real. Entonces, vamos a introducir, bueno, vamos a hacerlo en este mismo ejemplo, pero lo voy a colocar aquí al principio. Le voy a colocar la función round, se escribe así mismo, round. Colocamos el número, colocamos el número que queremos redondear, que en este caso va a ser el precio unitario, el precio unitario, y a continuación tenemos que especificar un valor decimal, ¿verdad? A nivel de puntos, a través del cual se va a establecer el redondeo. Si yo digo que va a ser a partir de la primera cifra decimal, pues aquí escribo un 1. Ojo, si yo escribo aquí un número negativo, se redondea hacia el entero más cercano, hacia abajo. Tantos puntos como yo establezca en números negativos. Pero eso casi no se hace en realidad. Vamos a poner un número negativo para ver qué pasaría, pero eso no se hace con frecuencia. Lo que sí se hace es colocar el número de cifras significativas, la cual queremos redondear, y así tener el mayor o el menor tipo de errores cuando nosotros estamos redondeando cifras significativas. Vamos a ver el resultado. Aquí me faltó la coma. Vamos a ver el resultado. Si se fijan ahora, la columna, el 31
21.35 lo convirtió en 21.40 porque estamos redondeando a la primera cifra significativa. Vamos a ver otro caso. Fíjense que no me lo redondeó al entero más cercano hacia abajo ni hacia arriba, sino que estamos redondeando a nivel de cifras significativas. Si yo hubiese puesto acá un 2, fíjense qué pasa. Cuando corremos el script, ahora en la posición número 5 tenemos 2.35. ¿Por qué? Porque en realidad, como la segunda cifra es un 5, se puede quedar exactamente igual. Ahora, si ahí hubiésemos tenido un 9 o algo por el estilo, vamos a ver que ahí estaríamos cambiando la primera cifra significativa. Entonces, esto nos sirve a nosotros ser lo bastante precisos. Según el número de la precisión, yo puedo colocar un 0 también, esto debo decírselo. Si yo coloco un 0, ¿qué obtengo? Vamos a la posición número 5 y vemos que simplemente me guarda la parte entera sin los números decimales. Si yo establezco a la primera cifra, pues me redondea a la primera cifra significativa, es decir, en la primera cifra que está después del punto decimal. Si pongo 2 a la segunda y así de manera paulatina según la cantidad de cifras. Debo decirles que muchas personas incurren en el error de trabajar con más de 2 cifras significativas en una base de datos. Les voy a decir por qué eso se constituiría un error. Porque genera al final muchos errores a la hora de sobre todo realizar los cuadres contables. Los contables trabajan con el sistema financiero, es decir, con la nomenclatura financiera y establece 2 dígitos decimales. Entonces, no serviría de nada que si en los libros contables se está guardando la información en base a 2 cifras decimales, pues que nosotros tengamos ahí 15, 16 cifras decimales. Lo único que lograríamos con eso es que al final el contador tenga unos números diferentes a lo que les está ofreciendo el sistema. Y créanme que no, ustedes no quieren estar en esa posición. Se los digo porque yo tuve que trabajar con un sistema que en la base de datos se le había dejado múltiples cifras significativas y a la hora de cuadrar era un dolor de cabeza y parte de mi trabajo fue precisamente eso, eh, hacer que el sistema trabaje en base a las 2 cifras significativas, que es como se maneja el esquema financiero nacional. Bien, entonces, estas son las funciones que utilizamos con mayor frecuencia realmente. Bueno, me faltó la de la raíz cuadrada que les había mencionado si en algún momento necesitan usarla. Esta función se escribe como SQRT y simplemente nosotros podemos establecer el número del cual nosotros queremos conocer su raíz cuadrada y de manera sencilla lo podemos obtener aplicando esta función. Hay más funciones numéricas. Les decía que incluso las funciones trigonométricas están soportadas. Sin embargo, estas son las que van a necesitar para cumplir con los ejercicios que le vamos a estar colocando a lo largo del curso.
Bien, chicos, debo decirles que por favor no presten atención a esas cosas que dicen ahí en el chat. De momento, ustedes tienen que saber que no todas las personas, ¿verdad? Tienen la misma forma de pensar, ni la misma educación, ni todas las personas, ¿verdad? Tienen conciencia de su situación y a veces tienen una existencia tan vacía que lo único que los hace sentir que son algo en el espacio, ¿verdad? Que habitamos, pues es llamar la atención de la manera más baja posible. Yo no presto atención a ese tipo de situaciones y les insto a ustedes a no hacer lo mismo, a hacer lo mismo, perdón, de pasar por alto eso y obviamente concentrarse en la clase. Como ahora mismo todos están en mute y no sé cuál de los dos Luis es el que no debo sacar, pues vamos a quedarnos así por el momento. Presta atención a la clase. Al final vamos a tener la sesión de preguntas. Por el momento, omita el chat. No tiene que responderle nada, que todo el que quiera diga lo que diga ahí. Al final de cuentas, a mí eso no me afecta en lo absoluto. Yo sé quién soy y dónde estoy, a diferencia de las personas que hacen ese tipo de cosas. Bien, dejen eso por ahora. Vamos a la clase. Bien, ya que terminamos con las funciones numéricas, vamos a ver algunas funciones de fechas que son muy útiles. La primera función de fecha que vamos a ver son las funciones que nos permiten extraer partes de la fecha. Sí, ya dejen el hackeo y vamos a la clase, por favor. Olviden eso. Realmente no vale la pena. Bien, les he cerrado el chat, así no hay nadie que se distraiga, no pueden escribir en el chat por el momento. Por favor, presten atención. Si van a decir algo, va a ser en la sesión de preguntas y lo van a hacer levantando la mano, ¿de acuerdo? Bien, les decía, vamos a ver ahora las funciones de fechas y las primeras que vamos a ver son las que nos permiten extraer una parte de una fecha. Por ejemplo, en ocasiones nosotros quisiéramos hacer cosas como estas. Obtener un listado, por ejemplo, de todos los empleados que se contrataron en el año 1994, por ejemplo. Esto sería Select from Employees, hacer una breve consulta y queremos listar solo los empleados que hayan sido contratados en 1994. De la manera que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Para lograr esto tendríamos que utilizar un between con un rango inicial de la primera fecha del año y la última fecha del año. Aquí vamos a introducir una función que se llama year, que me permite a mí extraer solamente la parte correspondiente al año. Y yo puedo decir cuando el año, ¿de qué fecha? De la fecha de contratación sea igual a un año en específico que yo establezca. Por ejemplo, 1994. Y de esta manera no tengo que recurrir al between del 1 de enero del 1994 y la fecha límite del 31 de diciembre del 1994, sino que voy meramente y ataco el año, que en este caso es lo que más me interesa. Y fíjense cómo ya ahí tenemos el listado de los años precisamente. Entonces, así como tenemos una función para extraer el año de una fecha, vamos a colocar aquí.
También podemos extraer un mes de una fecha. Para eso simplemente utilizamos la función que se llama de esa misma manera, months. Con esta función nosotros podemos extraer solamente la parte que corresponde a un mes en una fecha. Fíjense que cuando ejecutamos la función ahora tenemos acá el año y el mes. De hecho, le voy a colocar aquí ese mismo. Aquí no se puede usar la ñ, ya saben, así que por ahora lo voy a colocar así. Y cuando ejecutamos tenemos el año y el mes. Pero así como yo puedo extraer también el mes y el año, puedo extraer el día con la función date. De esta manera. Y ahora tenemos la parte que corresponde al día. Demos un momento para admitir a algunas personas que están esperando ahí. Perfecto. Entonces, como vieron acá con la función year, nosotros podemos extraer el año de una fecha. Con la función mod podemos extraer el mes. Y con la función day podemos extraer el día. También tenemos una función muy importante que usamos con mucha frecuencia, que es la función getDate. Esta función lo que hace es que devuelve el mes y la fecha, perdón, la fecha actual con hora, minutos, segundos y milisegundos. Esto es muy útil porque en cada momento que nosotros requiramos utilizar la fecha y hora actual, podemos obtenerla a través de la función getDate. GetDate se usa con bastante frecuencia, así que acostúmbrense a verla. Como ven, la función getDate no requiere parámetros, es decir, no requiere ningún dato de entrada para poder funcionar. Así que simplemente escribiendo getDate y los paréntesis son importantes porque es lo que identifica a esto como una función, ya que las funciones, de manera particular, es que utilizan los parámetros entre paréntesis. Se están cayendo personas que ya estaban dentro. No sé qué pasa, pero traten de quedarse en la línea y no salirse tanto porque no puedo estar pendiente de todos. Entonces, otra función también importante es la función que me permite establecer la diferencia de tiempo entre una fecha y otra. Por ejemplo, si queremos saber exactamente cuántos años tiene un empleado en la empresa, por ejemplo, vamos a ver este listado, cómo se vería. Yo tengo acá el listado de todos los empleados. Yo quiero agregar un campo que muestre al principio el tiempo que tiene el empleado 1, el 2 y así cada uno. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la función dateDiff para establecer la diferencia en las fechas. La función se escribe así, dateDiff o diferencia de fecha. Esta función recibe, escuche bien, 3 parámetros. El primer parámetro hará alusión a qué parámetros de la fecha vamos a tomar en consideración para contar. Dígase si vamos a contar años, si vamos a contar meses, si vamos a contar días y así de manera paulatina. Entonces, en este caso estamos hablando de años. Yo voy a proceder a colocar aquí year. Es decir, la diferencia que vamos a estar buscando entre las dos fechas que coloquemos a continuación va a ser la diferencia en años. ¿Cuál va a ser la primera fecha que vamos a tener en consideración? Pues la fecha de contratación. Perdón, la fecha de nacimiento, birthday. Ah, no, verdad, dijimos que eran los años que tenía la empresa. Sería la fecha de contratación. ¿Y qué fecha podríamos tomar en consideración para hacer esta resta? Obviamente, la fecha actual. Yo podría escribir aquí la fecha actual, pero sin embargo voy a hacer uso de la función getDate para dejar claro de que las funciones se pueden anidar. Así como podíamos anidar las funciones de fecha de texto, también las funciones de fecha se pueden anidar.
De hecho, con mucha frecuencia es así como las utilizamos. Entonces, fíjense aquí qué interesante. Le vamos a ver cuál es la diferencia de fecha que tenemos entre la fecha que fue contratado el empleado y la fecha actual. Lo que dejaría cuántos años a la fecha tiene el empleado en la empresa. Vamos a realizar esta consulta. Vamos a colocarle aquí antigüedad. Y cuando ejecutamos esta sentencia, fíjense que en el primer campo tenemos aquí la antigüedad y vemos que el empleado número 1 tiene 28 años en la empresa y así de manera sucesiva. El que menos tiempo tiene en la empresa tiene 26 años. Así que esos son empleados que hay que darle premios a cada uno de ellos. Ahora, otra cosa que sería interesante sería ver qué edad tenían ellos cuando los contratamos y podríamos utilizar esta misma función. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Podemos utilizar la función dateDiff o daydiff, como usted le quiera decir, y hacer lo siguiente. En lugar de comparar la fecha de contratación con la fecha actual, vamos a comparar la fecha de nacimiento o birth date con la fecha de contratación. Y así sabríamos qué edad tenían estas personas al momento de ser contratadas. Me faltó la R. Perfecto. Entonces, cuando ejecutamos esto, fíjense que en el primer campo dice la edad que tenían cuando fueron contratados. Vemos que la persona más joven tenía 29 años cuando entró a la empresa, que fue Janet Levelin. Perfecto. Vamos a continuar. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, como está mute el chat y no puedo ver si hay algo que tengo que repetir, pueden levantar la mano, ¿de acuerdo? Y yo les doy la oportunidad en caso de ser necesario. Seguimos. Entonces ya hemos visto la función year, que sirve para extraer el año de una fecha, la función month, que sirve para extraer el mes de una fecha, la función day, que sirve para sacar el día de una fecha, y vimos la función daydiff para poder sacar precisamente la diferencia de entre dos fechas. Pero podríamos ver, siempre estamos ahora utilizando la diferencia en años, pero podríamos tener la diferencia en días, en cuyo caso simplemente tenemos que agregar aquí days. Y de esa manera, en lugar de tener la diferencia en años, tenemos la diferencia en días. Esto puede ser útil para una u otra situación dependiendo de lo que queramos hacer. También podemos ver la diferencia en meses. Esto de la diferencia en meses, a veces las podemos tomar en cuenta, por ejemplo, para si estamos trabajando con una empresa comercial, para considerar los meses de atraso con que fue pagada una factura, por ejemplo, podemos ver la fecha de pago, contrarrestarla con la fecha que tenía, la fecha en la que el cliente pagó originalmente y la fecha en la que debería de haber pagado. Y así podemos contabilizar en días, en meses, un atraso. Y esto, como les digo, esta función se usa mucho en diferentes ámbitos. Así que tienen que estar pendientes con eso. Vamos a darle la palabra a Espinosa para que pueda hacer su pregunta. Profe, Sí. si yo quiero saber el año, el mes y el día, ejemplo, o el año y el mes que entró, en vez de que sea solamente una. Bueno, como vimos acá arriba, recuerda que tenemos la función year para sacar el año por un lado, tenemos la función mod que extraería el mes y tenemos la función day que extrae el día. Ahora, si tú dices con relación a la diferencia, tú haces tantas daydiff tú necesites para extraer la información que tú consideres. Si tú tienes que hacer una para saber el número de días, otra para hacer el número de años y otra para saber el número de meses, lo puedes hacer porque de hecho yo lo estoy haciendo aquí. Ok, y nada más entonces quedaría concatenarlo. Pues si yo quiero la información en una sola No, consulta. no entendería con qué propósito lo concatenarías, porque en realidad esto lo estamos haciendo para obtener números cuantitativos de diferencias entre fechas. ¿Cuántos días transcurrió entre la fecha 1 y la fecha 2? ¿Cuántos meses transcurrieron entre la fecha 1 y la fecha 2? ¿Cuántos años transcurrieron entre la fecha 1 y entre la fecha 2?
De eso se trata. No es precisamente formar una fecha con esto. No, ok. Bien. Pues continuamos. Otra fecha, otra función de fecha que resulta interesante es la función que me permite extraer el nombre de una parte de la fecha. Dígase, en lugar de extraer el número del mes, poder traer el nombre del mes. Esa función se llama date name. Asimismo, date name. Y implementándola, nosotros podemos establecer el intervalo que se va a tomar en consideración para establecer la fecha o el nombre de la fecha, si es el mes o es el día, por ejemplo. En este caso vamos a hacerlo con el mes y podríamos obtener el nombre del mes de la fecha de hoy, por ejemplo. Puede ser de cualquier fecha, pero en este caso estoy utilizando getDate otra vez. Cuando seleccionamos esto, fíjense que tenemos el nombre de julio, ya que estamos a 1 de julio, en el día de hoy. Sin embargo, pueden notar que esto está en inglés. El texto está en inglés. Aquí voy a aprovechar para compartirles un tic. El tic se trata de que ustedes pueden cambiar el idioma simplemente estableciendo una configuración para este script. SQL Server permite que nosotros podamos establecer configuraciones dentro del query. Es decir, que él se comporte de acuerdo a instrucciones que nosotros le pasamos en el mismo query. Esta instrucción se le suele llamar también setters, porque siempre se colocan con la palabra reservada set. Entonces, este set es el de lenguaje. Y simplemente con yo decirle set language Spanish, de esa manera ya yo puedo obtener el nombre del mes en español en lugar de inglés. Entonces, eso es un tic, porque en realidad este tema no lo tratamos en un tema de fundamentos de base de datos, pero ya aprovechando que yo sé que le iba a surgir la duda de cómo pasarlo a español, pues aproveché y les compartí esa pequeña instrucción, aunque es de un curso un poquito más avanzado. Bien, Felicia. Felicia levantó la mano, le estoy dando el acceso. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ya, profesor, era en el ejemplo anterior que usted tenía, era para hacerle una pregunta con relación al año. Que decía Sí. año, que Sí, si es eso, que la ñ ok, no es año. existe en el idioma inglés. Por esa razón lo escribí así. Sin embargo, si lo escribimos, yo creo, si lo escribimos entre corchetes, es probable que me deje colocar la ñ. Vamos a comprobarlo. Sí, no daría error si se pone, No, si está entre corchetes, no debe de darme no da error. error. Ok, Fíjese que ahí salió sin problema. ¿Dónde está la consulta? Aquí. Salió la ñ sin problema. ok, gracias. Ok, a la orden. Bien, seguimos. Felice, ¿tiene otra pregunta? ¿Tiene otra No, pregunta? pero, no, maestro. Ah, perfecto, porque como seguía con la mano levantada. Permítame un momento, por favor, para deshabilitar las anotaciones. Bien, perfecto. Entonces, como vimos acá con date name, yo puedo extraer la parte del nombre de una parte de la fecha. Si yo coloco el año aquí, en realidad no sale el año en letras, sino que simplemente sale el año, no tiene mucho sentido. Y si trato de hacer esto, que sería obtener el nombre del día, voy a obtener un resultado bastante interesante, y es que en realidad aparece un número en lugar de
del nombre. En ese caso, lo que sucede es que yo tengo que utilizar otra nomenclatura para poder obtener el nombre del día. Y es que en lugar de utilizar day, debo utilizar el día de la semana, que sería DW, Day of the Week, es lo que significa esto. Entonces ya de esa manera sí podré obtener el nombre del día y no el número que me estaba retornando anteriormente. Esto tienen que tenerlo presente. Estas nomenclaturas siempre las vamos a estar utilizando para trabajar con fechas. Fíjense que aquí estábamos utilizando day, que no es lo mismo que la función day, sino un parámetro que estamos utilizando para la función dayDiff, que especifica cuál es la parte de la fecha que nosotros vamos a estar considerando para establecer la diferencia. Bien, Joana. Hola, profesor. Bueno, ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Lo del birthday. lo del Lo del birthday. Lo del birthday. sí, es la fecha de cumpleaños en este caso. Estábamos viendo la diferencia de días que existía entre la fecha de nacimiento del empleado y la fecha de contratación. Eso es lo que significa birth date, la fecha de nacimiento, y fecha de contratación, here date. Es básicamente. Simplemente lo usamos como ejemplo para ver la funcionalidad de esta función, valga la redundancia. Bien, continuamos. Entonces ya saben, con DW podemos obtener, ¿verdad? El nombre del día de la semana. Si coloco day en lugar de DW, Day of the Week, pues simplemente me aparecería aquí un número y no es lo que queremos. Queremos el nombre. Debo utilizar DW, Day of the Week, Day of the Week, y de esa manera puedo obtener entonces el nombre del día. Les recuerdo que estos nombres me están saliendo a mí en español ahora porque yo establecí este settings en esta línea aquí arriba. Por eso sale. Ahora, después que yo cierre y abra el Visual, el SQL Server Management Studio, eso va a salir en inglés. De hecho, yo puedo cambiar aquí a cualquier otro idioma, incluyendo el inglés, y ahora obtener el resultado en inglés, según yo considere. Vamos a dejarlo como estaba en español, pero es para que tengan eso pendiente. Bien, creo que con esto nosotros hemos visto ya la mayoría de las funciones que vamos a estar utilizando con mayor frecuencia. Les reitero que si en lo largo del curso me llega a la mente otra que podamos requerir, pues se las explico en el momento. Sin embargo, estas eran todas las necesarias para poder realizar la práctica número 3 que queda asignada a partir de este momento. Luis, tienes la mano Sí, levantada. ¿me escucha, profesor? Sí, perfecto. Bien, es una duda sobre la función dateDiff. Por Sí. ejemplo, cuando uno quiere ver la diferencia entre años, se expresa también si, por ejemplo, pasa cierta cantidad de años y medio, por ejemplo, 5 años y medio, va a salir en decimal. Solamente considera los años. Cuando Lo queremos redondo. ser específico, pues tenemos que utilizar en días la diferencia y al final convertirlas en años para obtener datos concretos en específico. Si, por ejemplo, colocamos la fecha, ¿cuánto hay de diferencia entre el 2008 y ahora? Él va a decir 12, aunque la fecha en concreto en meses y días no sea específica, ¿me entiendes? Bien, bien. Está Entonces, bien. si yo quiero lograr especificación, es decir, que yo tenga el número exacto, tengo que solicitar la diferencia en días y luego dividirla entre 365.25. ¿Por qué 365.25? Porque hay que considerar los años bisiestos, que Okay. ocurren cada 4 años. Y la cuarta parte de 100 son 25, por eso lo dividimos por 365.25.
Bien, ¿queda clara tu pregunta? Bien, Scarly, tienes la palabra, por favor, Scarly. Ok, maestro, yo tengo una duda basada en la práctica. Sí. Hay una parte que dice agregarle ceros delante del número que está en una columna. ¿Cómo se hace eso? En este caso, Scarly, sería trampa, ¿verdad? Porque si te digo cómo hacerlo, te estaría ayudando con la práctica. Ahora, lo que sí te puedo dar es una observación. Recuerden que en la clase pasada vimos las funciones que trabajan con caracteres. Eh, Ahora vamos a ver dos funciones que le van a permitir completar esa práctica, ese ejercicio en concreto. Sin embargo, ya lo necesario para agregarle los ceros delante, ya ustedes lo tienen de la clase pasada con las fechas, con las funciones de carácter. Vimos dos funciones en específico que le sirven de oreja, que fue la primera fue la función right, que permite seleccionar una cierta cantidad de caracteres contando desde la derecha, y la otra sería la función left. Dependiendo de cómo usted la vaya a usar, bueno, ya eso sería cosa de usted. Pero les di esa observación. Podrían utilizar una de esas dos funciones para lograr realizar el ejercicio junto con algo que les voy a explicar ahora. Vamos a dejar a Albert. Albert, tienes la palabra. Albert. Albert, Hello. ahora te escucho. Ajá. Que por qué en Day Week siempre sale miércoles. Porque en este caso es el día de hoy que le estoy pasando, ¿verdad? Si buscamos otra fecha, qué sé yo, vamos a ver qué día yo nací, por ejemplo, para yo saber eso, ya que estamos aquí. Espérate, 86. Me estaba poniendo menos años, Albert. ¿Verdad? ¿Qué día era cuando yo nací? Bueno, era sábado. Ahora me entero. Ok. Bien. Entonces, el día va a aparecer según la fecha que tú le coloques. Entonces, vamos ahora con Alfredo. Alfredo, Vamos, profesor. perdón. Buenas noches. ¿Para Buenas cuándo noches. deben tocar la práctica? Hablando. ¿Para cuándo es que hay que entregar la práctica, La profesor? práctica siempre se entregan, tienen fecha límite del día martes a las 12 de la noche. ¿De acuerdo? O sea, es decir, Ok. al martes hasta las 11:59. Después que usted pase esa fecha, usted la puede entregar, pero esta me llega como entrega tardía y entonces yo le resto punto por eso. Ok, profesor. Muchas gracias. A la orden. Félix. Ya vamos a dar una última oportunidad a Mabel y continuamos con la clase. Dígame, Félix. La pregunta del profesor, si usted va a tocar los temas de inner joins. Pero claro, en el Classroom está el programa de clases y ahí están todos los temas que vamos a ver en el curso. Y Está bien, obviamente gracias. vamos a ver todo lo relacionado con las combinaciones de tablas, tanto internas como externas. Bien, esa era mi inquietud, gracias. Bien. Vamos a dar la última. La última era Mabel, pero parece que ya cerró la. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de los temas para el día de hoy. Las últimas dos funciones que vamos a ver en el día de hoy son dos funciones que nos permiten realizar casteo, que es como en programación se conoce, a cambiar un tipo de dato a otro, es decir, hacer conversiones entre tipos. Fíjense en algo muy interesante. Si yo quiero unir un texto con un número, por ejemplo, yo quiero concatenar este texto que diga, yo soy el número 4, lo quiero concatenar, fíjense que aquí yo puedo obtener un error. ¿Por qué estoy obteniendo un error? Porque esto que está aquí es un texto, es un tipo de dato varchar, que es como se conoce el texto en SQL Server. Y esto que está aquí es un número entero. Es decir, estos
estos valores literales son de diferentes tipos. Como son de diferentes tipos, no puedo realizar una operación conjunta con ellos. Pero yo sigo queriendo unir este número con esto, pues yo puedo realizar un casteo o un cast, una operación de conversión de tipo que me permita realizar eso. La primera función que vamos a ver para realizar ese tipo de conversión es la función cast. Así se escribe, cast. Que esta función precisamente es la que le da el nombre de casting o casteo a las conversiones. Entonces, con esta función cast, yo puedo convertir este tipo de datos a otro simplemente escribiendo el valor que quiero convertir y a continuación utilizo la palabra reservada as, que aquí no es opcional, es obligatoria, y le digo a qué tipo de dato yo quiero convertir este número, que en este caso sería varchar, que es el tipo de dato numérico. Así, varchar. Entonces, de esta manera, ya yo estoy convirtiendo este valor numérico a texto y por lo tanto a la hora de hacer una concatenación tengo de este lado izquierdo un texto y de este lado derecho voy a tener como resultado de la función también otro texto. Y ahora cuando ejecutamos esta función, fíjense que el resultado no dio ningún error, sino que me muestra aquí yo soy el número 4. Que no sé por qué esa película no la siguieron haciendo, porque a mí de manera particular me gustó. No es buena película, no se equivoquen, sino que hay películas que uno ve que simplemente le entretienen. Y a mí me entretuvo mucho la película. No es una película que yo recomiende, pero en lo personal me gustó. Bien, pues ya vieron aquí que pudo utilizar simplemente cast para establecer la conversión. Hay otra función que nosotros podemos utilizar para este tipo de casos, que es la función convert, pero el cast yo lo puedo hacer en otros sistemas gestores de bases de datos, mientras que la otra función es solamente propia de SQL Server. Entonces, yo habitúo más utilizar cast porque yo trabajo con múltiples sistemas gestores de bases de datos, entonces ya me habitué a trabajar con cast, pero también utilizo la otra función que es convert. La utilizo con menor frecuencia, pero también la utilizo. Convert también permite que nosotros podamos cambiar una expresión o un tipo de dato a otro. Lo primero que tenemos que escribir es el tipo de dato al cual queremos convertir. En este caso queríamos convertir a varchar. Y después, ¿qué colocamos? El valor que queremos convertir. Fíjense que la diferencia fundamental entre convert y cast es que cast escribe primero el valor, después la palabra reservada as y al final el tipo de dato, mientras que convert simplemente escribe el tipo de dato, coma, el valor que queremos convertir. Las dos opciones son válidas. Usted puede utilizar la que más le sea favorable, la que más usted se acuerde. Hay gente que se acuerda más de esta, de convert, porque lo que básicamente queremos hacer es convertir un tipo de dato a otro. Bueno, ya usted determinaría cuál quiere usar según le favorezca. Ahora, debo decirles algo. Una cosa particular que tiene la función convert es que permite el uso de un tercer argumento que sirve para establecer formatos. Ojo, mi recomendación personal es que si usted quiere saber todos los formatos posibles que permite convert, vayan a la documentación. Usted puede simplemente darle aquí, mire, así, seleccionar convert y presionar F1 y usted va a obtener toda la documentación relacionada con el casting y la función convert en SQL Server. ¿Verdad? Usted se lee su documentación, usted podrá ver aquí todos esos códigos que lamentablemente yo no me lo voy a aprender todos. Yo les voy a decir los que yo he usado con mayor frecuencia, que son estos tres específicamente. Ya los otros rara vez lo he tenido que utilizar, pero sirven para establecer las fechas, los formatos de fechas en diferentes países, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se utilizaría convert con estos formatos. Entonces, vamos a escribir aquí, por ejemplo, convert la fecha actual, le vamos a decir que la convierta a varchar y le pasamos aquí la función getDate para que nos dé
la fecha actual, pero en texto. Vamos a ver qué nos mostraría. Vamos aquí debajo que nos aparece julio 1, 2020. Nos aparece el mes primero, después el día, después el año y después la hora. Perfecto. Vamos a ver entonces qué pasaría si le aplicamos el formato 101. Cuando ejecutamos el formato, fíjense ahora que nos aparece el mes primero, perdón, el mes después y después el año. Pero fíjense que este es el formato de fecha que nosotros habituamos a colocar ya en las cartas de Word y cosas por el estilo. Pero también está el formato 2, el 102. Vamos a ver qué pasa en este formato. Cuando ejecutamos este formato, ahora tenemos el año primero, el mes después y por último el día. Y el 03 nos mostraría ya el formato que nosotros utilizamos en Latinoamérica. Por eso les digo que este es el 1, el 2 y el 3 son los que yo he usado con mayor frecuencia. El 3 de manera particular es el que más van a usar, el 103, porque establece la fecha en el formato que estamos habituados a utilizar en Latinoamérica. Es decir, el día primero, luego la fecha, perdón, luego el mes y por último el año. Entonces, ya les dije que si quieren saber más de otros formatos que pueden aplicar con la función de convert, ¿verdad? Lo pueden ver en la documentación seleccionando convert y presionando F1. Vamos a permitir dos preguntas. Mabel, que la tenía levantada desde ahorita, y luego Halkin. Vamos con Mabel primero, las damas. Mabel, tiene la palabra. Hello. Bueno, quería preguntarle sobre la práctica 3, porque hay dos ejercicios que piden específicamente realizar un script. ¿Me podría explicar eso? Un script es esto, un query. Es simplemente un archivo. Simplemente. Tenemos código. Bueno. Ajá. Ok, perfecto, gracias. Bien, a la orden. Qué bueno que hicieron esa pregunta porque lo había olvidado mencionar. Gracias, Mabel, por esa intervención. Debo de aclararles que esto que tengo seleccionado aquí es un query, es una consulta. Sin embargo, el archivo donde yo tengo escrito estos queries se conoce como script SQL. ¿De acuerdo? Un script es un archivo que contiene código SQL y que se guarda con extensión .sql. ¿De acuerdo? Eso por si acaso, no lo había, bueno, de hecho no lo había mencionado. Pero si escuchan a alguien diciendo por ahí, pásame el script de tal consulta, ya ustedes saben a qué se refiere. Entonces vamos con Halkin. Halkin, tiene la palabra. Buenas. Mi pregunta es simple. Si yo quisiera usar el convert, me gustaría la fecha de Latinoamérica, pero con la hora. ¿Se puede? Sí, como te digo, y visualizamos aquí en pantalla, tenemos todos los formatos disponibles que podemos implementar. Aquí en la documentación lo que hay que darle una chequeadita para ver cuál es el código que te permitiría hacer eso, precisamente. ¿Lo ves acá? ¿Lo están viendo en pantalla? Allá le diste mute. Bueno, ese es el caso. Vamos a dejar por último a Eduardo y seguimos con la clase. Eduardo, tienes la palabra. Sí, pero ¿me escucha? Sí, le escucho. Le escucho, Eduardo. ¿Me escucha? Sí. Ok, es con relación a convert. Por ejemplo, ahí convertimos la fecha en forma de carácter. Pero si yo necesitaría la fecha en su forma original, en lo que es latino, así como usted convirtió el idioma de un principio fijo en español, hay un medio de yo poner la fecha en su forma natural, en forma de carácter, porque en forma de carácter quizá yo no pueda hacer ninguna función aritmética o no sé, o matemática. Sí, tenemos hay una manera. Precisamente que se llama date format. ¿De acuerdo? Es en realidad un set. Un set. Tú puedes colocar set aquí, date format, así, y establecer un formato para las fechas, no en texto, sino en fechas. Esos formatos están también en la documentación, como te digo,
no es tema de este curso, te lo estoy diciendo para darte una respuesta a tu pregunta. Mediante date format y estableciendo el formato, nosotros podemos establecer cómo queremos trabajar las fechas en nuestro script. Te dejo ese dato ahí para que lo puedas practicar más adelante, tú de manera independiente. Pero esos temas nosotros lo trabajamos en un cursito más adelante, que es el de programación de bases de datos. Específicamente lo utilizamos en los store procedure con mucha frecuencia. Entonces, bien, ya con esto terminamos las funciones predefinidas, que son muy importantes conocerlas. Hay muchas personas que han tenido experiencias frustrantes con SQL porque no han podido obtener los resultados que han querido a la hora de que les solicitan entregar cierta información, y es precisamente porque no conocen las funciones que necesitan para poder entregar esos requerimientos. Entonces, ya saben, practiquen estas funciones, hagan su práctica número 3. Y ahora vamos a introducir otras funciones, pero son unas funciones muy especiales que se llaman las funciones agregadas. Permítanme buscar la presentación. Para que entremos ya a las funciones agregadas. Bien, ¿están viendo el documento ahí en pantalla? Espero que sí. Las funciones de agregación en SQL nos permiten efectuar operaciones sobre un conjunto de resultados. Es decir, el conjunto de resultados, recuerden que siempre es aquel resultado que nos trae el SQL Server como resultado, valga la redundancia, de la ejecución de un query. Es decir, estas funciones van a estar operando sobre ese conjunto de resultados. No vamos a estar alterando nunca los datos que están en la base de datos. Simplemente vamos a estar haciendo cálculos y valores agregados sobre el conjunto de resultados. Pero devolviendo, esto es importante, un único valor por cada campo que nosotros estemos contemplando en la agregación. Y eso tenemos que verlo mejor con un ejemplo. Pero bueno, las funciones de agregación básicas que soportan los gestores de base de datos son las siguientes. Cuando hablo de los sistemas gestores de base de datos, es que lo que usted va a aprender ahora sirve para Oracle, para SQL Server, para MySQL, para Firebird o cualquier otro sistema gestor de base de datos, incluyendo Postgres, que usted maneje. Entonces, estas funciones son count, min, max, sum y avg. Esas son las 5 funciones agregadas fundamentales, ya que cada sistema gestor implementa las suyas. Sin embargo, estas son las que se manejan de manera estándar. Entonces, básicamente cada una de estas funciones tiene una función, vale la redundancia. La primera count sirve para contar el número de registros o valores que hay en un campo en específico de una tabla. Es decir, si usted quiere contar, por ejemplo, cuántas facturas hay, usted puede establecer un count al número de factura, por ejemplo, y eso le devolvería la cantidad total de facturas que hay en la base de datos. El min es una función que nos permite obtener el valor mínimo entre un conjunto de valores. Por ejemplo, si a la tabla de productos le aplicamos un min en el campo unit price, al yo obtener el resultado, obtendría el precio mínimo de los productos que tengo disponible en esa tabla. Max es lo opuesto. Lo que haría sería devolver el valor máximo entre un conjunto de valores. Sum, por otro lado, me permite realizar una suma de todos los valores que están en un campo, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero saber la suma total de todo lo que me ha representado las ventas de la compañía y hay un campo que dice el total de la factura, yo puedo sumar todas las facturas, el campo total específicamente,
y obtendría el monto total que representa para mí la venta de todas esas facturas. ABG nos permite obtener la suma aritmética, lo que se conoce como promedio de manera popular, y podemos obtener el promedio de un conjunto de valores proporcionados en un campo específico de una tabla. Lo mejor, como les digo, es ver cada una de estas funciones con un ejemplo. Halkin, para continuar. Una pregunta, profesor. Sí. Esas son las mismas funciones que he visto en Excel, las Sí, básicas. son precisamente las mismas. Y también existirá un sum.c, un sumat.c en SQL. No. Ok, gracias. A la verdad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la tabla productos para este ejemplo. Y lo que vamos a hacer es usar cada una de las funciones y ver qué efecto tienen. Por ejemplo, la función count, dijimos que sirve para contar los registros o los valores que existen en un campo. Por ejemplo, podríamos colocar aquí Product ID para que cuente cuántos productos hay en la base de datos en la tabla productos. Cuando ejecutamos esto, perdón, obtenemos el resultado que son 77 productos. Entonces, count nos va a servir siempre para contar. Si yo quiero contar registros de manera general, por ejemplo, el número de órdenes que se han realizado, en total, yo puedo hacer esto y utilizar la función count sobre el asterisco. Lo que estaríamos contando es cada uno de los registros distintos que hay en esa tabla, sin importar si el campo donde nosotros estamos considerando la cuenta tiene valores nulos o no. Cuando ejecutamos esto, me dice que hay 830 órdenes realizadas. Entonces, pueden utilizar count siempre que necesiten saber la cantidad de algo. La siguiente fue min, ¿verdad? Esta función nos devolvía el valor mínimo de algo, por ejemplo, el unit price. De esta manera, al ejecutar la función, obtenemos, y aquí voy a ir colocando las funciones una debajo de la otra para que se vea más estético. Cuando ejecutamos esto, obtenemos que hay 77 productos y que el precio mínimo de ellos es 2.50. El que menos cuesta de los 77 productos cuesta 2.50. La función max hace lo opuesto. Utiliza o muestra más bien el valor máximo disponible. Estaríamos viendo que el producto que más cuesta $263.50. Asimismo, si queremos obtener una suma de todo lo que representó para nosotros en gastos, adquirir estos productos, cuyo precio unitario, ¿verdad?, vamos a sumar. O si yo necesitaría reabastecer mi inventario ahora mismo, tal y como está, ¿cuánto tendría que buscar para reabastecerlo? Bueno, aquí me dice que tendría que buscar $2,222.71. Y si quiero saber cuál es el precio promedio de todos los productos que tenemos aquí, utilizo la función ABG o average, como usted le quiera llamar, y con ella nosotros podemos obtener el precio promedio. El precio promedio de los productos, de los 77 productos, es $28.87, lo cual está muy bien. Perfecto. Entonces, ¿vieron cómo de manera rápida nosotros pudimos obtener toda esta información que no está en la base de datos? Es decir, esta es una información que nosotros hemos procesado a partir de los datos que sí están en la base de datos. Por ejemplo, en la base de datos no hay ningún campo que diga que hay 77 productos. Eso lo obtuvimos calculándolo con la función count. Ni tampoco hay un campo que diga el precio mínimo son 2.50 pesos o dólares. Ni uno que el máximo sea 263.50. Todo eso lo dedujimos en base a estas funciones. Ahora,
Este uso que nosotros le estamos dando aquí ahora mismo a las funciones es meramente didáctico. El verdadero provecho nosotros se lo damos a las funciones de agrupación o de agregación es precisamente cuando hacemos reportes agrupando los datos. Aquí es donde verdaderamente sale a relucir su fortaleza. Entonces, para eso vamos a ver cómo podemos agrupar un conjunto de resultados. Para agrupar el conjunto de resultados se utiliza la cláusula group by, que es una nueva cláusula que ya vamos a agregar al from, al where y todas las otras, al order by, que ya nosotros conocemos, pues ahora le vamos a agregar esta nueva cláusula, que es la cláusula group by. Lo que permite la cláusula group by, como su nombre lo indica, es permitir realizar agrupaciones. Y vamos a ver cómo se hace eso mediante ejemplos. Vamos a hacer rápidamente ejemplos. Vamos a poner un caso de uso. Vamos a suponer que el gerente del área de inventario o el gerente de almacén desea saber cuál es el precio promedio y el precio mínimo y máximo de los productos por categoría. Fíjense que ahora mismo agregué algo interesante. Ya no es simplemente cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuál es el promedio en general, sino que estoy siendo específico. Quiero que ese conjunto de resultados aparezca agrupado por categoría. Entonces, aquí es donde podemos hacer un buen uso de la función group by para hacer un primer ejemplo bien sencillo. ¿Qué quiere el gerente de ventas? Quiere agrupar, quiere saber, ¿verdad? El precio promedio, el mínimo y el máximo de todos los productos agrupados por categoría. Pues lo primero que yo tengo que colocar aquí sería la categoría. Y después, ¿qué tengo que colocar? Cada una de las funciones de agregación que él me mandó a realizar, que sería, ¿verdad? El precio promedio, el valor mínimo y el valor máximo. Perfecto. Y luego, ¿qué sigue? Sigue decir de dónde van a venir esos datos, que en este caso es de la tabla productos. Después, ¿qué sigue? Tengo que establecer la agrupación. En este caso, él dijo que lo agrupe por categoría. Pues yo pongo aquí la cláusula group by. Y como fue por categoría, que él me dijo que agrupara, pues aquí coloco categoría ID. Cuando ejecutamos esta consulta, vamos a ver un resultado bastante interesante. Fíjense que ahora aquí tenemos el número de la categoría y tenemos valores resultantes para cada una de las categorías. Ya no tenemos como antes un valor por el total de la tabla, sino que ya lo tenemos para cada una de las categorías. Así vemos que la categoría 1, el precio promedio son $37.97, que el producto de menor precio perteneciente a esa categoría cuesta $4.50 y que el de mayor precio cuesta $263.50. Y eso lo podemos ver, esos resultados agregados y agrupados por cada una de las categorías. Veo que Lady y Manuel tienen preguntas. Vamos a darle la oportunidad. Lady primero a las damas. Lady. Lady, tienes la oportunidad. Ok, no es básicamente una pregunta, sino que en el grupo están escribiendo muchos que están afuera. Solamente hay una persona que... Lo sacó. Según tengo entendido, son como 2 personas. Solamente había una, que era Luisa María Guzmán. No le di acceso. Un Wastar Michelle también está afuera.
y Le otra dé a que entrar. no tiene nombre. Le puede decir que entren de nuevo porque ahora mismo no hay nadie en espera. Entonces, ¿era cuánto para darle la oportunidad a Manuel? Bien, Manuel, tiene la oportunidad. Sí, Francis. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfecto. La pregunta es la siguiente, profesor. ¿Cuál es el truco? Yo tengo entendido que en el Group By debe ponerse el campo que se puso arriba en el Select. Pero, por ejemplo, esa función de la agregación, yo he visto query con Group By que le ponen la función de agregación al Group By y resulta igual. Entonces, ¿cuál es el truco? Eso confunde un poco. Bien, le voy a especificar. Para no equivocarse haciendo agrupaciones con Group By, lo único que tienen que tener presente es que el campo o los campos que van en el Group By son todos aquellos que estén en el Select List, que es como se conoce este listado de campos, ¿verdad? Todos los campos que estén en el Select List que no estén dentro de una función agregada. Si usted lo hace así, nunca va a tener problemas realizando una consulta de agregación. De hecho, si se fijan ahora, si yo quito esto que está aquí, esa función, esa consulta no se realiza. Me da un error. Si se fijan ahí. Y el error que dice es que la columna categoría ID no está, ¿verdad? Dentro de una función agregada y por lo tanto debería estar en el group by. Entonces, ese es el truco fundamental, es ese. Si yo además de por categoría agregara por otro criterio, tendría que escribir ese campo aquí en el select. Y luego tendría que agregar ese campo separado por coma aquí en el group by. De hecho, vamos a hacer un ejemplo con eso más adelante. Ahora estamos tratando de hacer los ejemplos lo más simple posible. Si tiene alguna otra pregunta, Sí, sí, sí. Entonces en el Group By no se pueden poner las funciones de agregación nunca. Lo ideal es que no, porque no tiene sentido. La idea es que en el Group By nosotros especifiquemos el criterio por el cual se va a agregar. Y las funciones agregadas serían únicamente para obtener los valores agregados para esos grupos. Si yo coloco aquí funciones agregadas, no tiene ningún sentido en lo absoluto. Eso es lo que me confunde, que yo he visto query así en el Group By tienen las funciones de agregación. Eso es lo que me confunde un poco. Ahora, en lo que vamos a ver a continuación, sí entran en juego las funciones de agregación y es establecer filtros a valores agregados, que es lo siguiente que vamos a ver ahora. Por ejemplo, usted puede hacer ahí mismo una consulta poniendo una función de agregación en Group By. Pero como te digo, no tendría sentido hacerlo así, Manuel. Fíjate, el requerimiento es ver, ¿verdad? Los valores promedios de los precios unitarios, el precio mínimo y el precio y el precio máximo por categoría. Entonces, si yo coloco aquí una función agregada, no tiene ningún sentido, porque el Group By está específicamente creado para especificar por qué tú quieres agregar. Bien. Gracias. A la orden. Entonces, siguiendo con esto, les decía que las funciones, de hecho, voy a buscar otro ejemplo. Vamos a ver la tabla para ver qué otra tabla podemos utilizar para este ejemplo. Bueno, la tabla órdenes. La tabla órdenes, yo podría contar, por ejemplo, cuántas órdenes se han realizado por empleado en la compañía, ¿de acuerdo? Supongamos que se quiere ver cuáles son los que están siendo más eficientes a la hora de realizar ventas o que se quiere premiar al vendedor que más ventas haya realizado. En ese caso, vienen y se acercan a nosotros y nos solicitan un reporte que nos diga la cantidad de ventas que ha realizado cada vendedor, por ejemplo. Entonces, nosotros haríamos una consulta como la que sigue. Y nos están pidiendo que por cada vendedor, es decir, el campo Employee ID,
nosotros contemos cuántas órdenes han realizado. En este caso sería un count de todos los registros o de simplemente un campo, como yo lo quiero hacer. En este caso voy a colocar todos los registros. Y si yo ejecuto esto, fíjense que inmediatamente tengo el mismo error de ahorita. No hay manera de equivocarse. Usted quiere realizar un cálculo de agregación agrupado por un campo en específico, debe utilizar uno o varios campos en específico, debe utilizar el group by y simplemente acá colocar el campo por el cual usted quiere agregar. Con esto nosotros tendríamos el resultado de esa petición. Fíjense que aquí dice, y de hecho vamos a ordenarlo, order by, la columna número 2 de forma descendente para tener el que más ha vendido en la primera posición. Fíjense que, de hecho, no me voy a ejecutar esto. Fíjense que me dice aquí que el empleado número 4 es el que ha realizado mayor número de órdenes. Aquí se alza él con 156 facturas realizadas. Si yo quiero ver cuál ha sido el menos productivo, pues sería el empleado número 5, porque solamente ha realizado 42 órdenes. Si esto fuera un listado para despedir personas, nos estaríamos despidiendo del empleado número 5, del empleado número 8, del número 9 también. Vamos a dejar a Luis con una pregunta. Diga, ¿Me Luis. escuchan? Sí. Ok, profesor, en caso de que yo quisiera, por ejemplo, en esa misma consulta o en la consulta anterior del Category ID, si yo también quisiera que me muestre el nombre de esa categoría, por Ahí ejemplo. tendríamos que hacer combinación entre tablas y todavía no hemos llegado a ese tema. Eso lo vamos a tratar en la clase siguiente porque ya hoy se nos acotó el tiempo. Pero básicamente tendríamos que hacer una combinación interna o externa, dependiendo de lo que querramos lograr, entre la tabla de categorías, en el caso de los productos, entre la tabla categoría y la tabla productos, y en el caso de las órdenes, entre la tabla órdenes y la tabla empleados, para conocer el nombre del empleado y no el código. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues vamos ahora con Manuel, que tenía otra pregunta también. Manuel, tiene la palabra. Sí, claro. Entonces, otra cosita, profesor. ¿Cuál es la función de concat dentro de un group by? Si usted tiene aquí una operación de concatenación, tendría que escribirla aquí tal cual. ¿De acuerdo? Si yo tengo una función aquí aplicándole sobre este campo, tendría que escribirla aquí también. No, independientemente de ese campo. Vamos a suponer que ese campo yo lo tengo, pero tengo una función de concatenación con el nombre y el apellido. Y entonces, ¿cuál es la función del concat en el group by? Sí, te explico. El group by sirve para tú ordenar por algo. El concat o cualquier otra función que tú estés aplicando aquí arriba, que no sea una función agregada, necesariamente tienes que ponerlo aquí, para que me entiendas. No importa la función, concat SW, substring, left, upper, lower. Ok. Tiene que colocarlo tal cual en el group by. Ok. Ahora está No un es que poco más tenga una claro. función. Solamente en el group by van las funciones de agregación. En el group by va todo lo que esté en el select list que no sea una función de agregación. Ok. Es decir, lo único que nosotros no debemos de colocar aquí es lo que tú estabas diciendo en un principio. Colocar aquí abajo una función de agregación. Eso no tiene ningún sentido. Ahora lo tengo un poco claro. Perfecto. Entonces, gracias. A la orden. Vamos ahora a ver la siguiente situación. Ya nosotros sabemos cómo sacar valores calculados de agregación sobre un grupo de datos. Pero ¿qué pasa? En ocasiones nos pueden hacer pedidos en específico. ¿A qué me refiero con esto? El gerente de ventas quiere saber, por ejemplo, que cuente solamente los productos. Cuente solamente los productos. O vamos a colocar otro ejemplo que sea más factible, porque eso lo podríamos hacer con filtro, y que estaba pensando.
bueno, vamos con este mismo ejemplo que estábamos utilizando acá, el último que hicimos, de la tabla órdenes, que es este tan simple que tenemos acá. Mire qué sucede. En ocasiones nos pueden pedir que realicemos un filtro sobre valores agregados. En este sentido, vamos a imaginar que nos pidan el siguiente requerimiento, que lo que quieran mostrar sería solamente los vendedores para premiarlos, solo los vendedores cuyo total de ventas acumuladas supere las 100 facturas. En este caso, necesitamos aplicar un filtro no sobre un conjunto de resultados de una tabla, sino directamente sobre un conjunto de valores agregados. Aquí me falta el Employee ID. Lo teníamos. Este era otro ejemplo. Estaba tomando el ejemplo que no era. Aquí. En este caso, ellos quieren esa información que nosotros le estamos proporcionando, pero solamente quieren los empleados que pasen de 100 facturas. Los demás no les interesa. ¿Por qué? Porque la empresa desea premiar a aquellos vendedores que han tenido el mayor número de ventas y han tomado como parámetro las 100 facturas. Tú tomaste más de 100 facturas, te vamos a dar un premio. Ese fue el requerimiento que hizo la compañía. Pues nosotros tendríamos que realizar ese levantamiento de información. ¿Cómo lo haremos? Porque si recuerdan, nosotros tenemos la cláusula where para poder hacer filtros sobre los datos de la tabla. Pero ahora yo les mencioné que los valores agregados no están en la tabla, sino que se obtienen a partir de datos que están en la tabla. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros filtrar sobre los valores de agregación? ¿Cómo yo podría tomar en consideración que este valor que me devuelva esta función sea mayor, ¿verdad?, de 100, que es lo que me están solicitando hacer? En este caso, yo no lo puedo hacer con where. Where va a servir únicamente para filtrar registros de una tabla. Para yo poder hacer filtros sobre valores agregados, necesito una nueva cláusula. Esta cláusula es la cláusula Having. Se escribe así mismo, Having. En Having funciona similar al where. Utiliza proposiciones para establecer filtros. De manera que aquí yo lo único que voy a establecer es la proposición, es decir, una aseveración que va a necesitar dar un resultado verdadero para que se pueda mostrar. Tengo que establecer aquí justamente lo que me solicitaron, y es que el conteo total de las facturas sea mayor a ¿qué? Mayor a 100. Fíjense que aquí yo lo estoy haciendo en la cláusula Having y no en un where. Si yo coloco esto en un where aquí, eso yo tengo un error porque él ni siquiera sabe a qué campo yo estoy haciendo alusión. Lo ideal cuando queremos hacer este tipo de filtros es colocar aquí una cláusula Having. Y fíjense que ya no tengo ningún error. Con esto que yo obtendría, fíjense el listado que daba antes, sin ningún filtro sobre la agregación. Y a la hora de yo ejecutar ahora esta consulta, fíjense que solamente salen aquellos vendedores, que fueron el 4, el 13, el 1 y el 8, quienes vendieron más de 100 facturas. Si yo quisiera lo contrario, que sería ver aquellos que vendieron menos de 100 para votarlos o hacerle cualquier observación, pues simplemente cambio el operador de comparación que estaba utilizando de mayor que a menor que y obtengo el resultado opuesto. Esto, que ya se nos acabó el tiempo, es todo lo relacionado al uso de las funciones agregadas de manera sencilla. Fíjense que ahora solamente estamos trabajando valores agregados sobre una sola tabla, esperando de que ustedes puedan entenderlo y realizar la práctica número 4, que se las voy a subir hoy. Entonces quiere decir que para la semana que viene ustedes van a tener 2 prácticas. La práctica número 3, que es de las funciones, y la práctica número 4, que es de las funciones agregadas simples, trabajando con una sola tablita. Entonces vamos a estar trabajando con eso. En esta semana tienen hasta el martes para completarlo. Y ya la próxima clase nosotros estaríamos introduciendo las combinaciones o las consultas de múltiples tablas, que es el tema correspondiente
a los joins que estuvieron mencionando en un principio. Vamos a ver ahí combinaciones internas o inner join. Vamos a ver combinaciones externas o outer join. Y todo lo relacionado a las consultas de múltiples tablas. Vamos a estar haciendo ya, después que veamos ese tema, vamos a estar viendo estructura de queries bastante complejos, utilizando funciones agregadas, utilizando múltiples tablas. Así que la clase que viene va a ser una clase bastante interesante. Entonces, tengo 3 preguntas. Vamos a dar el chance para terminar en el día de hoy. Vamos a dejar a Luis Sánchez con la primera pregunta. Luis. Sí, no, profesor, yo no tengo preguntas. Yo el formulario de la lista Sí, recordar. exactamente. Sí, se me estaba olvidando lo del formulario. Lo vamos a enviar. Vamos a seguir con la pregunta y yo voy generando el formulario. Entonces, Halkin, por favor, ¿tienen otra pregunta? Son 2. Como vamos a tener 2 prácticas, supongo que vamos a tener más tiempo para entregarla o el mismo periodo. Es el mismo tiempo. De hecho, ustedes han estado suaves porque yo solamente les he estado dejando una, pero desde un principio les dije que semanalmente iban a hacer 2 prácticas. Ok. La segunda cuestionante es que no grabamos la sección de clase del día de hoy, profesor. Yo le di a grabar, sí, está grabando. Ok, no me fijé. Está bien. Ok. Entonces, Manuel tiene otra pregunta. Sí, profesor, no sé si fue que no prestó atención a esa parte. En el order by, el 2, ¿qué significa ahí? Sí. Yo les mencioné con la cláusula order by que podemos ordenar por el nombre del campo que queremos ordenar o por la posición que tiene el campo en el select list. En este caso tenemos solamente 2 campos o 2 valores a mostrar. Este sería el valor 1 y este sería el valor 2. Entonces, como estoy ordenando por el 2, estoy ordenando por el conteo de los registros. Ok. Entonces, esa fue una. La otra es, en la práctica 3, hay un ejercicio, el ejercicio 7, que es generar un número aleatorio. Sí, no vimos la función round. Y un literal también. Y un literal número fijo. Un literal. Bueno, sí. Un literal número fijo es esto. Un 4 y eso es un literal número fijo. Si tienen que colocarlo en la práctica, simplemente ustedes colocan un número al azar directamente en el select, si eso es lo que pide. A menos de que esté pidiendo que ustedes realicen alguna operación con ese valor numérico. Dice, genera un query que muestre un número entero sin parte decimal aleatorio entre 0 y 100. Un literal número fijo, la raíz cuadrada de ese número y el resultado de ese mismo número. Ya ahí está fácil. Sí, eso es colocar un número ahí cualquiera. El literal fijo es un número cualquiera. Ahora, con el número aleatorio hay una función que se llama rand, así, que genera un número aleatorio. Esta función usted la puede multiplicar por 100 para obtener un número de base 10. ¿De acuerdo? Así, miren. Nuevo, porque normalmente él da un número 0 punto tanto, no da una unidad entera. Si quieren un valor entero, multiplican ese valor por 100. Si quieren solamente la parte entera, pueden colocar todo eso en una de las funciones de redondeo, ¿verdad? Como Sailing o Flur, el que ustedes quieran, y ahí obtendrían un número entero. Y entonces para yo especificar el rango que yo quiero. ¿Perdón? Para yo especificar el rango que yo quiero. Por ejemplo, si quiero del 1 al 1000, ahí adentro, sí. Lo colocas aquí. Por ejemplo, tú le dices que sean rangos de valores hasta el 1000, tú colocas el 1000 ahí adentro. Pero en este caso yo estoy delimitando al multiplicarlo por 100. O sea, que como quiera, esto yo lo puedo omitir aquí. Si fuera para obtener de 1000, lo multiplico por 1000 y así sucesivamente. Como tú quieras, lo puedes hacer. Ok. Fíjate que al final el resultado está entre 1 y 1000. Excelente. Muchas gracias. A la hora. Entonces tengo a Miguel Concepción. Diga su pregunta, por favor. Y déjame ir realizando el formulario. Saludos, profesor. Sí.
Era simplemente para preguntar cuándo era que iba a subir el video, porque tuve unos cuantos inconvenientes con nuestro país del tercer mundo y se fue la luz. Entonces, ya usted puede saber, para saber cuándo lo va a subir para poder verlo otra vez. Yo los subo al otro día, siempre, y se los coloco en el Classroom. Se los estaba subiendo en la noche, pero ahora mismo yo tengo el internet comprometido con otra cosa. Entonces lo estoy subiendo en la mañana cuando ya eso termina de enviarse. Se lo envió en la mañana. La otra persona era Hazel. Hazel tiene la palabra. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Alguien habló que tenemos 2 prácticas y tenemos el mismo rango de tiempo para entregarla. Sí. Pero les recuerdo que tenemos por ahora en medio una situación con las votaciones, que hay algunos que no vamos a estar en la ciudad o no vamos a estar disponibles. ¿Usted no tomaría eso en cuenta? Sí, pero Por las ejemplo, yo voy a votaciones... trabajar en las elecciones 3 días. Yo. Sí, las votaciones son hasta el domingo, ¿verdad? El domingo, Sí. prácticamente. Y les digo la verdad, esas prácticas que le estamos colocando son lo suficientemente sencillas para que ustedes lo puedan realizar en un solo día si se lo proponen. Ahora, ¿qué yo les aconsejo? Que las hagan repartiendo el tiempo que le van a dedicar en crear la práctica, solo 20 minutos diarios. 20 minutos. El día tiene 24 horas. Usted le dedica 20 minutos a realizar su práctica diario, si usted lo desea, y usted va a ver que antes de la fecha límite están creados todos los ejercicios, porque no son tantos tampoco. Ah, ok, está bien. Entonces, ¿quién era el siguiente? Luis Adames. Luis, tiene la palabra. Saludos, profe. Yo tengo una duda con relación al formulario porque veo que ya hemos llenado 2 formularios. ¿Este será uno nuevo o...? Es uno nuevo porque es para tomar la asistencia solamente. Excelente, muchas gracias. Para servirte. Entonces, la última persona fue Manuel García. No, profesor, fue que la dejé levantado sin querer. Ah, ok, perfecto. Gracias. Toma un momento para pasarles el formulario de la asistencia. Por favor, díganle a los que están en el chat de Telegram que no salgan, si salieron, que vuelvan para que puedan tomar la asistencia. Un momento, por favor. Bien, se lo voy a colocar en el chat.
Ahí está el formulario, por favor. Bien, he habilitado el chat también por si quieren decir algo, preguntar algo por esa vía, si no tienen micrófono.